arratsalde on guztioi eta eskerrik asko gaurko mahainguru honetara etortzeagatik. Badakizuen bezala gaur gure asmoa da biktimen eta herritarren arteko elkarrizketa bat irekitzea. Eta horretarako gurekin ditugun pertsonei lehenik eta behin eskerrak eman dizkiet. Gero eskatuko diet beraiek beren burua aurkeztu dezaten eta beraiek kontatu dezaten beraien istorioa. Vamos a hacer para que todo el mundo podamos entendernos, ellos decidirán en qué idioma prefieren hablar, pero intentaremos hacer una cosa cada uno en la lengua, en el idioma que mejor se maneje y quiera comunicarse. Y luego, por supuesto, si hay preguntas, pues lo mismo. En el día de hoy, pues tanto, como he dicho en euskera, lo que queremos es abrir un diálogo entre víctimas y sociedad, en este caso con el pueblo de Galdakao. Y yo creo que es una buena oportunidad para primero escuchar lo que ya hemos venido escuchando en los testimonios que tenéis aquí en la carpa, pero escucharlo de primera mano y es una oportunidad de escucharles directamente y también, y yo creo que quiero enfatizar esto también, de que ellos escuchen quizá todo lo que en muchos años igual no hemos escuchado o no hemos hablado o no hemos comunicado. Y con esto quiero decir que se agradece, nos consta que ellos agradecen escuchar también palabras de cercanía, solidaridad, no solo preguntas, sino que se trata de generar un espacio de diálogo respetuoso en el que podamos compartir diferentes memorias, cómo hemos vivido todos estos años, qué reflexiones nos genera en este momento de un cambio tan importante como estamos viviendo en este país. Y por tanto, quiero, antes de empezar, invitaros a todas y a todos a aprovechar esta ocasión y a que toméis la palabra y os expreséis libremente. Para la mesa redonda de hoy nos faltaba una persona, hemos estado esperando, quizá luego se incorpore, pero os voy a comentar quiénes están hoy con nosotros. A mi izquierda, empezando por la izquierda, está Alberto Muñagorri. Él fue víctima de ETA, herido en un atentado en Errentería en 1982, cuando tan solo tenía 10 años. Luego él contará, hará una pequeña presentación, hoy como todos los demás, pero luego le sigue a su lado está Abel Uceda, hijo de César Uceda, asesinado por ETA en 1982, después de padecer un atentado de ETA y morir a los meses, un mes. Luego tenemos también con nosotros aquí a Jaione San Sebastián, aquí a mi izquierda, que también es, ella es víctima de la Guardia Civil. A su padre lo mató en Munguía en el año 1975, la Guardia Civil, y ella tan solo tenía 5 meses. Y hoy aquí entre nosotros está también su madre y su hija, y le quiero agradecer también hoy su presencia aquí y que nos cuente su testimonio. Y ya pasando a mi derecha tenemos aquí a Nerea Batiz. Ella es, está aquí en representación también de Aserfavite, pero también ha sido amenazada por ETA desde muy joven, desde los 18 años, y también tiene una historia dura que contar y que compartir, y yo también le agradezco que esté hoy aquí. Y a su lado, por último, está con nosotros también Asun Olaeta. Ella también viene en representación de otra asociación que quizá también habéis oído, una asociación que se llama Saitu, que es una asociación que se atiende sobre todo, ha atendido sobre todo a amenazados, y también han tenido que vivir en casa amenazas y también cócteles molotov, etcétera, que ella luego contará con más detalle. Entonces, como queremos que esto sea algo dinámico, les voy a pedir a cada uno de ellos, no tiene por qué ser en orden, empezar a, como queráis. Si queréis empiezas tú, Alberto, pero quiero decir que sigáis como os parezca, que brevemente os presentéis y nos contéis en una manera breve qué os ocurrió. Y luego pasaremos a hablar de cómo vivimos este momento, qué pedimos a la sociedad, para finalizar también en relación a una reflexión sobre qué queremos contarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, o
y veremos un pequeño vídeo de jóvenes también reclamando que les contemos lo que ha ocurrido. Y por tanto, nada, cedo la palabra primero a Alberto. Arratsaldeon, gracias a todos por estar aquí. Bueno, mi nombre es Alberto Muñagorri. Fui víctima de un atentado que cometió ETA contra la central, bueno, en protesta por la construcción de la central de Lemóniz. Y bueno, él colocó una bomba en las oficinas de lo que ahora es Iberdrola en Rentería. Sucedió cuando tenía 10 años, un 26 de junio del año 82. Y bueno, ETA colocó la bomba pues a las 12 de la noche. Parece ser que por un fallo en el mecanismo no explotó, la dejó abandonada. Bueno, se avisó a la policía municipal, se acordonó la zona y en el cambio de turno de la policía municipal a las 7 de la mañana, pues bueno, se levantó el cordón policial y se dejó la bomba ahí abandonada. Fueron muchas las personas que fueron pasando por ahí hasta que a las 12 de la mañana, bueno, cuando me dirigía a jugar un partido de fútbol con mis amigos, un sábado, la bomba hizo explosión. Hizo explosión causándome graves lesiones, como la amputación de la pierna izquierda, la pérdida de visión en principio de un ojo, con serios riesgos de perder la visión del otro ojo, perforación de los tímpanos y bueno, multitud de heridas abiertas con metralla y demás. Estuve a punto de perder la vida, estuve 15 días en la UBI, 2 meses en el hospital, otros 2 meses más y bueno, pues a partir de ahí empezó una larga recuperación hasta el día de hoy. Entonces esos fueron un poco los hechos que me llevan a estar aquí y a poder contároslo y demás. Vale, eskerrik asko. Ni Jaione San Sebastián naiz. Soy la hija de Alfredo San Sebastián, que tal y como ha dicho Aitzane, fue asesinado por un guardia civil en Munguía. Estos hechos ocurrieron el 15 de junio de 1975. Yo por aquel entonces contaba con 5 meses. Esto sucedió en Munguía. Mi aita estaba con el grupo de amigos porque a la semana siguiente se iba a celebrar la boda de uno de ellos y un guardia civil, él dijo que había echado unos tiros al aire, pero a mi padre uno de ellos le atravesó la aorta y lo malo o lo peor no es solamente eso, sino que este guardia civil no permitió que sus amigos le pudiesen auxiliar porque les estuvo amenazando para que no se acercasen a él. Es decir, si el guardia civil hubiese permitido que le auxiliasen, posiblemente hubiese podido sobrevivir. Pero pues al final no fue así y él murió en Munguía. Yo todo esto lo he conocido a lo largo de mi vida, no siempre entendiendo todos los hechos, porque al principio era muy pequeña y yo sabía que mi padre estaba muerto. Lo que pasa que, claro, cuando eres pequeña, tu padre está muerto, pero no entiendes que es el hecho que ha sucedido el que ha derivado en su muerte, ¿no? De hecho, para mí, mi aita no era una persona física, era una tumba en un cementerio. Luego, según te vas haciendo adulta, pues vas entendiendo mucho mejor todo lo que ha sucedido, no tanto por qué ha sucedido, pero bueno, pues lo vas entendiendo. Entonces, bueno, yo una de las cosas que tengo que agradecer mucho a mi ama y a mi familia es que siempre me han explicado todo de tal manera que yo he crecido sabiendo los hechos, pero siempre sin tener odio hacia la persona o la institución, en este caso el cuerpo policial de la Guardia Civil, que había hecho eso. Entonces, eso para mí yo creo que es un logro muy, muy grande. Hola, buenas tardes. Yo soy hijo de César Uceda, teniente músico de la banda de música, soy director de la banda de música de Garellano, era profesor y era de matemáticas y de armonía. Yo me enteré de la noticia un 19 de octubre por la radio. Mis padres habían venido de viaje
estaban en Bilbao y al levantarme de la cama a las 7 oí la noticia. Fue herido con gravedad, le metieron, bueno, fueron 21 tiros, pero 6 le dieron por lado izquierdo y derecho. Mi madre se libró y murió un mes después en el hospital en Madrid. Lo más grave fue que estando en el hospital también le quisieron atentar y entonces se lo llevaron a Madrid. ¿Cómo viví yo eso? Hombre, pues lo viví mal, porque yo soy el tercero de los hermanos, tenía 2 hermanos casados y a mí me tocó explicarle y vivir con los más pequeños. Fue un momento, cambió mi vida. Yo lo único que puedo decir que de aquel momento, de lo que estaba estudiando, tuve que dejar de estudiar. Y bueno, eso es todo. Bueno, vamos a pasar a este otro lado. Nerea o Asun, ¿quién? Asun. Bueno, y también está ahora con nosotros Alex Moreno. Él es de Basauri. Ahora, gracias por venir. Todos sabréis, o aquí seguramente conocéis su caso, porque es el hermano de Fabio Moreno, el niño de 2 años que murió en un atentado de ETA y en el que él también estaba en ese momento en el coche. Cuando recuperen la respiración, pues ya hemos pedido que haya una primera intervención contando un poco los hechos y luego daremos paso a otras preguntas. Bueno, Asun. Sí. Bueno, Arratsaldeon, gracias por acompañarnos hoy. Yo soy Asun Olaeta. Mi marido era concejal del Partido Socialista en Getxo y a raíz de entonces fue cuando empezaron los problemas. En el momento que él entra de concejal, pues todos nuestros amigos, nosotros vivimos en un caserío, en la zona rural de Getxo, y nosotros teníamos una relación estupenda con todo. Mi marido había nacido en esa casa, se crió y mis hijos también, tenían sus amigos, su gente, y en el momento que mi marido entraba de concejal del Partido Socialista, se acabó. Dejaron de saludarnos, dejaron de hablarnos, y la cosa, yo veía que sí, se fue poniendo fea, y al cabo de unos meses pues, sufrimos el primer atentado en casa. Fue bastante grave. Nos quemaron la cocina entera, estando mi hijo mayor y yo dentro de la cocina, estuvimos quemados, no mucho, fueron más que nada salpicaduras de los cócteles, ¿no? Que son esos ácidos que te queman. Y fue un incendio muy importante, se quemó toda la cocina. Y bueno, y luego a raíz de aquello ya se puso todo peor, ¿no? Ya fue como el caos, ¿no? Con mis hijos en la calle, al mayor incluso estaba estudiando, le pusieron un paquete en el coche de él, se tuvo que trasladar a estudiar, a terminar la carrera a Barcelona, porque en Bilbao no daba pie con bola. Al pequeño lo tuvimos también que cambiar de universidad, tuvo que ir a Deusto, que estaba más protegido. En fin, fue todo. Tuvimos más atentados, tuvimos hasta otros 3 más, que por suerte no entraron en casa, se quemó en la fachada del caserío, ¿no? Es un caserío además que tiene más de 300 años, es un monumento histórico, y parece que tampoco les importa mucho a ellos la cultura, ¿no? Porque quemar esa casa tan bonita, ¿verdad? Y bueno, pues luego nosotros, mi marido y yo y otros concejales, decidimos crear una asociación que se llama Saitu, de concejales sobre todo amenazados. Luego ya se fue apuntando otra gente, ¿no? Ya fueron viniendo más amenazados de otras profesiones, ya como profesores, en fin, tuvimos más gente, porque veíamos que las asociaciones que entonces estaban no se ocupaban de los amenazados. Los amenazados éramos como las víctimas pobres o olvidadas no se tomaban bien en serio, ¿no? Nosotros sufríamos atentados, sufríamos de todo y no se ocupaba nadie de nosotros. Y a raíz de crear la asociación, nosotros nos empeñamos en que los amenazados estuvieran en la ley que se estaba tramitando en aquel momento en el Parlamento español, y conseguimos que entraran los amenazados dentro de la ley. Tuvimos un buen luego. Cuando se hizo el reglamento, pues se nos consideró bien, en fin, y bueno, lo más importante fue eso, que conseguimos que se nos reconociera como víctimas de ETA, claro. Y bueno, luego ya seguiremos. Nerea. Arratsaldeon denori eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Bueno, yo me llamo Nerea Batiz, he sido ertzaina desde el año 87, mi aita fue ertzaina en el año 80 y bueno, él fue uno de los embriones de la ertzaina y al de 2 años de entrar en la ertzaina él,
empezó a trabajar en un grupo antiterrorista. Eso fue el declive de la familia, porque al estar en un grupo antiterrorista, pues los etarras fueron a por él. Cuando empezó todo esto, yo tenía unos 17, 18 años y él estuvo 15 años amenazado. Al principio eran amenazas, pues le seguían algo o tal, pero al final el tema se empeoró y iban a por él y ya le seguían hasta casa, le esperaban al entrar al garaje, le hacían alguna que otra pintada, solo que claro, lo hacían enfrente y nadie sabía que era. Lo malo de esto que fue que, claro, tú no podías decir nada a nadie, entonces te lo tenías que comer. Entonces yo digo, el apoyo de la gente, pues no teníamos porque nadie sabía, ni tan siquiera gente de la familia. Entonces llegó un día que le dijeron, porque nosotros le decíamos, ahorita vámonos de aquí, que no podemos estar, te están todo el día siguiendo, cualquier día va a pasar algo. Él no quería irse porque decía que él había vivido ahí toda la vida y que por hacer su trabajo, que él no había cometido ningún delito y que el que le quería matar, que es el que cometería delitos. Bueno, al final llegó un día a la mañana y nos dijo que a la tarde nos teníamos que ir de casa, porque si no al día siguiente le iban a matar. A la tarde tuvimos que coger y buscar un piso de alquiler para irnos ya. Entonces nosotros tuvimos que sacar las cosas de casa a la noche para que nadie nos viese irnos. Él estuvo semana y pico o 10 días en un hotel hasta que nosotros pudimos llevar a la otra casa todos los enseres, las ropas y eso. Entonces, al final, él murió de leucemia en un mes, pues del estrés y todos esos temas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me iba a casar, en mi familia nadie sabía dónde vivíamos, ni el número de teléfono, ni nada, solo un tío mío, porque tuvimos que poner el piso a su nombre, porque no podíamos tener el piso a nombre de ninguno de la familia. Entonces, yo me iba a casar y ni tan siquiera mi novia sabía yo dónde vivía, ni el número de teléfono, ni nada. Y cuando me llamaban a casa y les decían, no, es que tenemos el teléfono estropeado, porque no podía contar nada a nadie. Yo no me podía casar en Bilbao, me tuve que ir a Verango y luego hacer todo, bueno, tuvieron que mirar la iglesia, luego tuvieron que mirar el restaurante, mi aita se puso malo, le dio como una angina de pecho y bueno, así fue nuestra vida. Pero a raíz de eso, ya el tema ya, para nosotros por lo menos, ya fue un caos. Porque ni mi mamá estaba tranquila, íbamos por la calle, te insultaban, en el supermercado te insultaban, en casa, estabas en casa colgando la ropa, te insultaban, te amenazaban. Entonces ya eso fue el declive. Bueno, yo soy Abel Moreno, soy hermano de Fabio, hijo de Antonio. A nosotros nos pusieron en el 91 una bomba en el coche y bueno, en el atentado falleció mi hermano Fabio, mi gemelo, teníamos 2 años. Mi padre era guardia civil, llevaba destinado en Vizcaya desde el 80 más o menos y bueno, los primeros años, a pesar de que sus compañeros iban falleciendo, pues bueno, aquí en Vizcaya y en Euskadi en general, ya sabéis lo que pasaba con la Guardia Civil, que iban cayendo semanalmente como si fuesen pues cartas. Pues bueno, a pesar de que pasaba eso, en toda su, digamos, en su entorno nadie decidió irse ni marcharse, hasta que en el 86-87 empezaron con amenazas y ahora aparecían listas de amenazados, etcétera, pero bueno, como bien ha comentado ella, los amenazados en su momento no eran importantes, simplemente era un nombre, un papel y no pasaba nada, hasta que en el 91, pues bueno, nos pusieron una bomba en el coche, sucedió lo que sucedió y bueno, nosotros, gracias a Dios, yo siempre lo remarco, nosotros hemos vivido, yo por lo menos en una época en la que quizás no ha sido tan dura como los años 80, etcétera, que tenías que irte fuera, etcétera. Nosotros, a pesar de sufrir el atentado, vivimos una época en la que ya, digamos, poquito a poco se podía convivir en un pueblo. Nosotros en Erandio, yo soy de Erandio, no hemos tenido nunca problemas a raíz de haber sufrido un atentado, nunca nos hemos visto amenazados ni marcados por haber sido hijos de Guardia Civil o haber sufrido un atentado. Y bueno, la verdad que, repito, la época en la que he vivido yo quizás ha ayudado a sobrellevarlo de otra manera, pero aún así han sido épocas muy, muy difíciles y yo en comparación con ellos, haber sufrido, yo creo que no habríamos, a pesar de haber sufrido un atentado, yo creo que no habría podido sobrevivir el día a día de vivir amenazado, todos los días llegar a tu casa y no saber si tu aita va a llegar, tu hermano, etcétera. Esas épocas han sido muy duras y eso, un poquito más. Bueno, eskerrik asko, zuen azalpenengatik. Como veis, son historias, todas ellas diferentes, pero también tienen características similares, muy duras todas, que bueno, pues han tenido que vivir muchas veces atentados y además luego vivir estigmas
de haber vivido el atentado, que son dos cosas añadidas, ¿no? Y en ese sentido yo sí quería preguntaros, porque aquí al final bueno, pues está parte de la sociedad también, ¿no? Que en este momento, ¿qué le pedís a la sociedad? Y sobre todo, ¿qué habéis echado en falta por parte de la sociedad en todos estos años, ¿no? Yo creo que es importante en este diálogo decir estas cosas con claridad. Yo, ¿sabes? Me llamo Abel, entonces yo sí he echado de menos. La sociedad miraba para otro lado y te sentías solo, no tenías apoyo. Y eso es para mí injustificable. No se puede permitir. Y luego otra cosa que creo que hay que contar es la verdad. La verdad hay que contar, nos guste o no nos guste, a las generaciones que vienen y las que sean. No porque se repita, porque espero que no se repita, sino para que se sepa la verdad. Cómo empezó, cómo se hizo, porque yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en un momento dado, decíamos, algo habrá hecho, bueno, vamos a mirar para otro lado, porque no me va a tocar. Y la sociedad miró para otro lado, políticamente se miró para otro lado, y en un momento, voy a decir, hasta la Iglesia giró también la cabeza. Y eso nos tenemos que sentir todos culpables de lo sucedido. Porque a mí me ha podido tocar, pero es que le han podido tocar a ustedes de alguna forma. Si miran para otro, si miran en su entorno, tendrán un amigo, tendrán a alguien familiar. Y yo creo que deberíamos de hacer todos un poco de conciencia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Abel. Yo vivo en un pueblo en Rentería, en Guipúzcoa, que tengo muy claro. Yo con 10 años no, la verdad es que la preocupación que tenía, o la preocupación principalmente de mi familia, era que tenía la vida por delante, que no viviese con odio ni con rencor, cosa que he conseguido y que creo que me está aportando todo en plan positivo. Pero cuando te vas haciendo mayor te vas dando cuenta realmente de lo que pasó, de cómo se vivían esos años en mi pueblo, en Rentería, totalmente marcados por la violencia. Y yo sí que tengo muy claro que el pueblo de Rentería y en general Euskadi pues se comportó de manera pues, en parte cobarde, ¿no? Yo esto siempre lo digo sin ningún afán de querer juzgar a nadie ni de culpabilizar a nadie, sino de que nos demos cuenta de cómo se actuó en aquellos años, ¿no? Y en años en los que seguramente, pues bueno, yo en Rentería tengo muy marcadas cosas que me ha dicho mi ama, como que a las 8 horas de pasarme a mí el atentado, pues bueno, mi madre fue a colocar a mis hermanos pues a casa de mi abuela y a ver con quién se quedaban y demás. Pues bueno, a las 8 horas había una manifestación del entorno de Abertzale, gritando Gora eta Militarra debajo de casa de mis padres, ¿no? También tengo que decir que eso a mi madre le marcó muchísimo. También tengo que decir que hubo un grupo de personas valientes de Rentería, un grupo minoritario que se enfrentó a esa manifestación y que condenó el atentado de manera visible, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que dar cuenta de cómo se actuó. Como ha dicho, parece que hasta que no te toca, ¿no? En Rentería la gente únicamente se preocupaba, bueno, se había dicho que yo le di una patada a la bomba, se preocupaba única y exclusivamente de que sus hijos no le darían ninguna patada, ningún paquete por si le iba a pasar a alguno de sus hijos, ¿no? Sin realmente analizar cuál era el fondo del problema, ¿no? Pues que si no se ponen bombas no van a explotar a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que eso deberíamos de hacer todos, hacer pues, autocrítica y ver cómo nos comportamos, sobre todo para que sepamos actuar, ¿no? ante nuevas situaciones, ¿no? Tenemos que ser una sociedad valiente y la tenemos que construir con los jóvenes y les tenemos que aportar nosotros pues ese grado de valentía para que les marque, ¿no? Yo sobre todo animaría a la gente a que reflexione sobre lo que ocurrió y que eso nos enseña cómo podemos actuar o cómo debemos actuar ante situaciones que bueno, esperemos que no vuelvan a ocurrir, como han ocurrido con la violencia en Euskadi, pero bueno, pues otro tipo de
problemas que pueden ocurrir. Pues yo sí he dicho, ser más solidarios, contar la historia como ha pasado y en mi caso, voy a decir una cosa que me está pasando, la gente que mató a mi padre, tengo que hacer de psicólogo de ellos, casi. Eso es una cosa impensable. Yo creo que hay que ser generosos al final. Hay que ser generosos, contar la historia y pedir a la sociedad que no pase de página, que es lo importante. Porque el que olvida su historia se repite. Yo no voy a decir que sea de cobardes, pero se repite. Yo creo que hay que ser conscientes de lo que ha pasado y no echar la culpa. Es que pasó esto ayer. No. Somos todos culpables por pasar. Hasta yo he pasado y me tocó. Yo hago conciencia también en ello. Entonces pedí a la sociedad eso. Sí, bueno, Jaione, tu caso es diferente. En tu caso, además de, no sé si has tenido apoyo social en el pueblo, si tu madre tuvo apoyo o no, pero también está la parte institucional, de falta de reconocimiento. Bueno, eso, a ver, yo lo que le pido a la sociedad, a la de entonces y a la de ahora, sería comprensión y entendimiento, ¿no? Es decir, en mi caso, como a mi padre lo mató un guardia civil, era algo que si tú lo contabas en el año 75 y más adelante, lo primero que la gente posiblemente pensaría es algo habrá hecho, en algo habrá estado metido, ¿no? El que la gente no te entendiese o que no tuviese una comprensión más allá de ese primer juicio de valor. No hizo nada, estaba con los amigos y le mataron, ¿no? Entonces sí que es verdad que en nuestro caso la situación es muy diferente porque hasta hace bien poco que el Gobierno vasco y la Dirección de Víctimas y demás no nos ha reconocido. Además, nosotros éramos víctimas, pero no nos conocían, no estábamos reconocidos. Entonces eso también es muy duro, es decir, tú has sufrido una violencia, a ti te han matado a una persona, igual que al resto de víctimas causadas con otro tipo de violencia. En este caso, como era una fuerza de seguridad del Estado, se considera otro tipo de violencia y demás, con lo cual tú tienes muy poco entendimiento y comprensión por parte de la sociedad y de la gente que no te conoce. Entonces, tú tienes mucho silencio a tu alrededor. Para ti hablar de ciertos temas es muy complicado hablarlos en Euskadi, ya no hablamos fuera de Euskadi. A mí cuando me decían, ¿Teita está muerto? Sí, está muerto, ¿qué ha pasado? Un accidente. Porque tú no sabes qué te va a responder la persona que tienes enfrente. Entonces, yo sí creo y le pido a la sociedad que tenga el entendimiento con todas las víctimas. Al final, a todos nos ha podido pasar algo parecido. Hemos perdido un familiar de una forma muy violenta, que eso es muy duro de superar, tengas la edad que tengas y demás. Yo, como he dicho antes, agradezco mucho a mi ama y a mi familia la forma en la que me han educado, porque yo en ningún momento he tenido ni odio ni rencor hacia la persona que lo perpetró ni hacia el cuerpo que lo perpetró, ¿no? De hecho, muchas veces cuando han sucedido otro tipo de hechos similares al nuestro por otros colectivos y demás, tú piensas lo que has sufrido tú en tu casa y tú tienes empatía y te pones en el lugar de la persona que lo está sufriendo, independientemente de que tus ideas y tus visiones sean muy diferentes. Entonces, yo sí que le pido también un poco a la sociedad ahora que tenga esa empatía, ¿no? Como no me ha pasado, no sé lo que es. Bueno, pero igual tendrías que hacer un poquito esa visión crítica e intentar ponerte en el lugar de los demás y pensar, ¿y si me hubiese pasado, qué? Bueno, en principio, remarcar lo que ha dicho Abel también, que creo que sí que es verdad, yo igual he visto desde otro punto de vista, pero la sociedad, los últimos años, a pesar de que no había quizás ya tanto volumen de atentados, etcétera, la sociedad sí que seguía mirando hacia otros lados, la sociedad no quería hacer autocrítica ni darse cuenta quizás de lo que pasaba, simplemente sucedía un atentado y, bueno, otro más, no pasaba nada y el pensamiento que han dicho ellos, lo de, bueno, quizás habrá hecho algo, quizás está metido en algo, etcétera.
Luego lo que ha hecho Jaione es que al final aquí tenemos siempre el concepto en Euskadi de una víctima, es víctima de ETA y se acabó. Los demás no son víctimas y me gustaría remarcar eso, que al final aquí lo que tenemos que hacer es ampliar el abanico porque las víctimas son todas. Al final ha habido víctimas de ETA, víctimas de abusos policiales y creo que deberíamos de considerar todos por igual. Creo que no debe haber una muga entre una víctima u otra. Sí que es cierto que pues quizás el mayor volumen de atentados ha sido siempre de un lado o de otro, pero al final por las dos partes se han hecho atrocidades, se han violado bastantes derechos y creo que debería haber siempre deberían estar todos dentro del mismo saco, no siempre hacer una valoración sobre unos y luego otra valoración sobre otros. Y a la sociedad de hoy en día, pues quizás por otras cosas que he ido viendo poco a poco con el programa de A Día Día también, que está relacionado con el tema de Gogora, etcétera, deberíamos de hacer, yo creo que, pues hacer digamos unos cimientos en los jóvenes, en gente de mi edad, un poquito más jóvenes quizás, porque en los colegios, cuando hemos ido a hacer también Itzaldis y hemos estado haciendo el Carrasquetak y eso, pues hemos estado viendo gente de 20, 21 años, 18 años, que desconocen bastante y mucho, desconocen la historia del País Vasco en general. Ya no digo del conflicto armado, etcétera, desconocen toda la historia política y creo que sería muy importante y sería, bueno, es que sería necesario crear digamos, ese cimiento a partir de ahora en los colegios, etcétera. El otro día, como curiosidad, leí en el periódico, en El Correo, hace una semana, que habían reunido a un grupo de jóvenes de entre 18 y 20 y algo años, más o menos, y creo que el 5 o el 10% de los chavales tenían un poco de idea de realmente de cómo había sido la historia, digamos, la historia política en el País Vasco. Y creo que eso es grave. Creo que deberíamos de tener un poquito más claro y teníamos que tenerlo un poquito más presente para, como ha dicho Abel, no volver a cometer y volver a tropezar con la misma piedra. Pues yo, siguiendo lo que está diciendo Alex, yo creo que lo que se debería hacer es hacer la historia, ¿no? Escribir la historia de una forma crítica y lo más objetiva posible. Porque lo que aquí hubo fue una violencia exagerada y la violencia solo crea violencia y eso creo que ya lo hemos visto, ¿no? Creo que algo de eso deberíamos de haber aprendido y por lo tanto sería necesario, pues eso, que la historia que se estudiara, que los jóvenes estudiaran y vieran que no sirve absolutamente para nada, que en una democracia utilizar la violencia es perder vidas, es dolor, es sufrimiento y que no lleva a ninguna parte. Y entonces, si no aprendemos de lo que hemos tenido en nuestra propia casa, pues mal andaríamos, ¿no? Yo pienso que es ahí donde la memoria es importantísima, pero siempre procurando que la hagan historiadores, que sea eso, que sea objetiva, con datos y que todas las víctimas, aquí ha sufrido mucha gente, y que no se separe, que no se diga unas víctimas de una, otras de otro, no, aquí todo el mundo ha sufrido, ¿no? El sufrimiento es el mismo. Y yo creo que esa lección la podríamos transmitir, ¿no? Nosotros. Y sobre todo el rencor, que no haya rencor, ¿no? Esto ha pasado y las víctimas, bueno, pues que se consideren como una parte más y que haya un poco de empatía, ¿no? Que se respete su memoria, porque la mayoría, bueno, creo que prácticamente todas fueron involuntarias. Nadie es víctima porque quiere serlo, ¿no? Te toca. Y yo, por ejemplo, vivía tan ricamente. Yo nunca he tenido problemas. Sabías que mataban gente y tal, pero no, como lo que ha dicho antes Abel. Hasta que te toca, y cuando te toca dices, ahí va, pues mira lo que estaban pasando, y claro, conoces a la gente, conoces más víctimas, y dices, fíjate tú lo que se ha estado pasando en este país, y yo estaba ajena a aquello, ¿no? Hasta que te toca. Entonces, creo que eso sería lo más importante, ¿no? Que exista esa conciencia, que se cree esa conciencia de que lo que ha pasado, y sobre todo para que no vuelva a pasar. Yo creo que en Euskadi ha habido dos épocas, la época del franquismo y la época de la democracia. En la época del franquismo, yo creo que el 90% del País Vasco que estaba a favor de que te matara y hiciese atentados, amenazar a la gente, etcétera. Pero la mayoría de la gente pensábamos que en la época ya de la democracia que no había justificación para que te siguiese matando, amenazando, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que cuando la gente sufría un atentado, unas amenazas, que al resto de la población le daba miedo que le relacionasen con esa persona que había sufrido, por ejemplo, un atentado. Porque pensaban, si yo apoyo a esta persona, van a pensar que soy como él y a ver si me van a coger, me van a atentar a mí o me van a amenazar a mí. Yo creo que la gente lo que hacía es ponerse una venda en la cara y decir, mientras a mí no me toque, que
que pase los otros lo que tengan que pasar. Pero más que nada yo creo que era por miedo. Pasados los años, yo creo que la gente poco a poco se fue, por ejemplo, el tema de Miguel Ángel Blanco, de Rian, etcétera, que la gente ya empezamos a salir a la calle protestando por los atentados cometidos por ETA. Pero tampoco las personas íbamos donde la familia o que habían sufrido el atentado o las amenazas, a darles nuestro apoyo, a decirles, si algo necesitas, aquí estoy. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo a que se relacionase con las personas esas y luego ser de rebote, sufrir ellos atentado o sufrir unas amenazas. Yo creo que ahora la sociedad en la que estamos ahora, los jóvenes lo que tienen que hacer es escuchar bien los testimonios de la gente amenazada o la gente que ha sufrido atentados para que eso no vuelva a ocurrir, porque yo creo que con el diálogo que es suficiente para llegar a entendimientos y para eso no se necesitan ni las armas ni luchas. Y entonces yo creo que con lo que está haciendo el gobierno vasco, con el tema de Adi Adian, que muchos jóvenes que no tenían ni idea de nada, con los testimonios que van a colegios y castolas a decir lo que cada uno ha pasado, yo creo que los jóvenes de hoy en día también se están concienciando de lo que ha pasado en este país. Sí, bueno, aquí se ha hablado ya, vamos a ver un pequeño vídeo de víctimas que han participado en las escuelas y lo que quieren transmitir. Pero yo quiero antes lanzar una reflexión para ver si luego se abre el diálogo, ¿no? Se habla de que hay que contar esto a los jóvenes y que hay que además contarlo de una manera crítica, es decir, no solo contar lo que ha ocurrido, sino que decir que ha estado mal, ¿no? Sin embargo, muchas veces dejamos ese quehacer o ese objetivo para la escuela. Y la pregunta es, ¿hablamos en casa de esto? ¿Hemos hablado con nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos? ¿Hablamos de esto? ¿Hacemos esta reflexión que se nos está pidiendo, esta reflexión crítica en relación a lo que ha ocurrido? ¿O también estamos intentando que esto pase, bueno, más o menos, y bueno, ya ha pasado y se impera el silencio? ¿No hay este miedo, Abel? Bueno, lo que se intenta es como callar y que no ha pasado. Yo voy a contar una anécdota. Yo viví el atentado en el 82. O sea, a mí me ha costado convivir con una persona muchísimo tiempo. Yo solo hace 10 años que vivo. Pero voy a contar la anécdota de mis hermanas. Mis hermanas han sido madres muy mayores, con 40 años. Hoy ya los niños pues tienen 16, viven todos fuera. Y un día los que ya tienen 16, 14 años dijeron a mis hermanas y me dijeron, uy, cuando vamos a Bilbao no hay Aitite, solo hay Amama, ¿qué? Y en el otro lado tenemos Aitite y abuela, decían. Claro, nadie se atrevía a decir, hasta que llegó la pregunta, estábamos comiendo y dijeron, oye, ¿y por qué no hay Aitite? Hubo un silencio profundo y al final dijimos lo que había sucedido. Con esto, ¿qué quiero decir? Que callar y ocultar y pasar, al final alguien siempre hace la pregunta y alguien tiene que saber y contestar. Pues a mí me tocó. Es más, tuve que hacer una especie de historia, de cuento y hacer el relato. Me costó. Hoy en día, pues lo voy a decir, hay un homenaje a él todos los años. Y ahora sus nietos, pues este año tiene 21 años, por primera vez han hablado. Creo que es importante hablar entre los amigos, la familia y todos. Y no ocultar, porque yo sí que he hecho a mis padres, a mí me educaron de una forma diferente. Mi abuelo, el que murió en la cárcel por fundar la Cruz Roja. Y hoy la Cruz Roja es una institución. Mi abuelo era médico. Pues como era rojo, pues lo condenaron los nacionales. Y cuando entraron los nacionales, como había estado en la cárcel, pues fue otra vez en la cárcel. Entonces, no nos enteramos de estas cosas hasta que yo no llegaba a tener 40 años. Y hoy en día me entero todavía cosas por mis primos, ¿no? Y de la familia que hemos tenido. Entonces, yo creo que hay que contar de una forma natural lo que ha pasado, de lo que ha hecho.
Y al final yo sí estoy de acuerdo y he peleado mucho porque todas las víctimas sean todas iguales. Yo voy a decir también que para mí hay una cosa muy dolorosa, que un Estado o que un gobierno te tiene que proteger, maten a la persona. Para mí es más grave todavía eso y deberían de estar más reconocidas. Y eso es lo que hay que pelear y trabajar por ello, que costará, pero hay que hacerlo. Vale, pues ahora vamos a ver un pequeño vídeo. Bueno, vamos a ver los dos seguidos. Primero el vídeo donde algunas de las víctimas que han participado en este programa de A Día a Día, de testimonios en las aulas, cuentan lo que les diría a los jóvenes, y luego vamos a escuchar también a jóvenes qué reflexiones hacen. Yo tengo una prima de 16 años y ella, bueno, sabe lo que pasó porque nosotros tenemos este caso en mi familia, pero sus compañeros del cole es que no se enteran de nada. Gure semen generaziokuak eta inkluso zaharragoak asko ez dakite hemen gertatu ziren historia askon berri. ¿Cómo le cuento yo a mi hija Naya y luego a mí, que cuando sea más mayor, pues que su Tite no está porque unos salvajes han decidido estar en la vida, ¿no? Y mirar a mis hijos y ser capaz de educarles sin odio y sin rencor. Si me costó a mí una barbaridad asimilarlo y superarlo, imagínate contárselo a un niño de 9 años. Es una cosa absolutamente devastadora, ¿no? Yo a mis hijos lo que les quiero transmitir no es odio. Ni desde luego argi daukat ez dudala nahi nire alabak gu pasatutako guztia pasatzea. Lo que más deseo es que mis hijos no tengan que vivir pues lo que se ha vivido aquí. Lo mejor que yo puedo hacer por mi hijo es que esto se sepa, que no suceda más. Que el recuerdo sirva para no caer en lo mismo, que nos enseñe a aprender. Educarles para que entiendan que la tolerancia es la base de la convivencia. No se pueden olvidar. Y enseñar a las generaciones de ahora que ha pasado una etapa en nuestro país que no se debe de repetir, pero saber que ha existido. El futuro es ese, la educación en los colegios, el explicarles lo que ha habido y que sepa todo el mundo lo que ha habido. Las víctimas lo que podemos aportar es nuestra experiencia y nuestra vivencia, ¿no? Nuestro testimonio de lo que ha sucedido. Somos el reflejo de que aquí ha sucedido todo esto, ¿no? Creo que es fundamental y bueno, dar testimonios en los colegios. Considero que es importante nuestro testimonio, que no se olvide. Vean que este sufrimiento no ha llevado a nada. Creo que hay que educar a los niños y a los jóvenes para que vean el error que se ha cometido y la injusticia que se ha cometido con mucha gente. Sufritu duguna, sufrituta ere, gorrotoaren aurka egiten dugula eta mendekuaren aurka. Que la violencia estuvo mal, que no hay necesidad de matar. Hori erakutsiz jendeari, orain eskoletan da joten janen, esan ez aber, edozer gauza baina hau ezin deu honea bueltatu. Cuando doy charlas en los colegios, es que todos nosotros tenemos que hacer una reflexión de qué hacíamos cuando pasó todo. Nunca permanezcan impasibles ante las vulneraciones de derechos humanos que puedan estar ocurriendo a su alrededor. Os cuento mi historia personal, mi evolución y tal, y bueno, pienso que aporto, aunque sea un pequeñito granito de arena. Y aunque resulta como muy doloroso y muy traumático el contarlo así a los alumnos, pienso que es positivo. Al final la reflexión de ellos es estupenda, porque yo he oído testimonios al cabo de igual de 2 años de gente que esto les ha cambiado. Ikasi beldurri gabe eta konplexuri gabe eta horrek emango digu indarra lortzeko herri gizarte osasuntsu bat nik esango nuke. Yo creo que tenemos un futuro de gente estupenda, joven, que va a saber hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Ya vas viendo que la gente, las nuevas generaciones no van viniendo con ese pensamiento de asesinar para conseguir una condición política o etcétera. Estoy convencido al 100% de que el futuro que nos espera va a ser mucho mejor que el pasado y que las nuevas generaciones van a crecer sin estar contaminadas como hemos crecido
Es decir, nosotros contrariamos por el miedo, por la política, etcétera, que las cosas se van a arreglar de una manera civilizada y hablando y sin miedo, que es como debería haber sido siempre. Todas las violaciones de derechos humanos que ha habido, toda la violencia, los asesinatos, y eso yo creo que sirve como, no sé, como un espejo ético en el que miras y decir, esto está aquí, ¿no? Y no podemos volver a repetir algo así. Cuando te vienen en primero de bachiller que eres una niña que sabes de estos temas pero muy poco y te cuentan eso, lo que han vivido es un cambio total en la forma de pensar, porque al final estás acostumbrado a eso, saberlo pero muy por encima, y te cuentan su sufrimiento, cómo lo han vivido, cómo han salido adelante, y también pues te lleva a pensar en lo que tú harías y a entender el sufrimiento. Beraiek gorrotoa alde batera utzi dute eta azkenan euren artean barkau egin dira, eta hori egia esan, oso harrigarria da hori ikustea. Yo no diría que la solución sería la venganza, porque ¿para qué? Para ser igual no merece la pena. Pero sí el hecho de llegar a dar a conocer esta experiencia a todos y que no se volviese a repetir jamás. Era batean errudun sentitu nintzen beragaitik eukineuen aurreko ideia gaitik. Eta ezagutu neuenean eta beran esperientzia kontau zeuenean eta zelan gorrotoa gainditu eban eta zelan alegindu zan beran esperientziatik zeu zer emoten bai gatazkari eta bai guri, niretzako izen zen oso mingarri, baina hortik atara neuen hausnarketa eta holan ikasen eban. Luego tienes que ver todo lo que ha sufrido toda la familia, todo lo que conlleva eso, porque al final es un tema tabú, no se habla en ningún lado de eso. Y eso es lo que en realidad yo creo que tanto a las familias que han sufrido como a todo nos da miedo el hablar. ¿Por qué tenemos que callarnos? ¿Por qué nos tenemos que cerrar los ojos? Tenemos que hacerle frente para que no pase otra vez. Si no hablamos, no sabemos lo que ha pasado, no sabemos nada. Lo único que hacemos es callar, bajar la cabeza y ya está. Yo creo que hay que luchar para que no pase eso. Yo voy a perdonarles, no creo que la violencia nunca ni la venganza sea la solución, y la verdad es que eso es de mucha admiración. Hay que contarlo todo y nos tienen que decir todo, porque a los jóvenes y a los y las jóvenes nos tienen como en una cúpula y no, no somos tiestos, queremos saber, queremos luchar, queremos cambiar y seguir adelante y que no quede todo como un resquicio de lo que pasó. No, sigue pasando, como bien ha dicho Markel, sigue pasando y sigue habiendo eso ahí, porque nosotros somos por lo que ellos han sido. Entonces nos tienen que contar todo y a todas las generaciones. Bueno, pues ahí está el mensaje claro, ¿no? De los jóvenes, de los y las jóvenes. Tenemos derecho a saber. Entonces es el momento en que me gustaría abrir al público, también vosotros si queréis hablar, pero ¿somos conscientes de esto? ¿Estamos hablando o estamos simplemente pasando página en silencio? ¿Le estamos contando a la gente joven lo que ha ocurrido aquí? ¿Sabemos hacerlo? ¿Tenemos miedo? Yo creo que esta es la reflexión. Insisto, no lo digo yo, son ellos los que están reclamando algo que debemos como sociedad y como adultos. Ala, zein animatzen da? Nik neuk eta al hilo de la pregunta que acabas de hacer, Aintzane, me venía una reflexión en la cabeza, ¿no? A veces nos da miedo hablar porque tememos que con la posición que tomamos rompemos un frágil consenso que parece que existe actualmente, ¿no? Yo soy político, para quienes lo sepan, soy el alcalde de Galdakao, soy el alcalde, y me enfrento a eso, en que me da... Es como un camino, un suelo que se mueve y el que tienes mucho miedo poner un pie porque no sabes si vas a romper ese frágil consenso. Quieres construir un consenso con todas las visiones que hay en este país, pero resulta muy difícil. Y bueno, pues aprovecho también para agradeceros a todas las víctimas que os habéis acercado, que nos habéis contado abiertamente, nos habéis dado vuestros testimonios, porque creo que nos va a servir para hacer esas reflexiones, quizás no en caliente aquí, pero seguro que dentro de unas semanas, dentro de unos meses, dentro de unos años va a tener frutos esa semilla.
yo creo que se ha abarcado bastante bien el asunto este de las carencias del país. Y sí, una carencia en formación histórica, se ve que hay una sensación. Luego, una carencia en formación en casa, ese silencio, ¿no? Y hay, claro, hay la moral, ¿dónde se aprende? ¿En las escuelas enseñan moral? No. En las escuelas enseñan asignaturas. Y estamos confundiendo todo. Yo lo que he echado, o sea, lo que más me ha preocupado de Euskadi cuando me he puesto a pensar en ello, hasta que me ha hecho daño, es el relativismo moral. Cómo hemos defendido a los nuestros cuando no tenían razón, aunque hicieran barbaridades, por parte porque ha habido grupos radicales en los dos lados. Vamos a decir que esto nació en un entorno de violencia. ETA nació en un entorno de violencia. Y en vez de deslegitimar la violencia, lo que hicimos fue legitimar la violencia, porque yo en un principio también fui mal español. Y recibí detenciones y palizas por parte de la ley que había en aquel momento. Después, por las mismas razones, por defender el humanismo y luchar contra los abusones y los abusos, recibí por el otro lado. Y pensando mucho dije, aquí hay carencias, ¿por qué será? ¿Cómo pudo ser, siendo yo vasco y hablando euskera antes que castellano y 32 apellidos vascos y que me pase esto por los dos lados? Pues sí, porque de historia poco sabemos, incluso de la historia de nuestra tierra. Empezando hace 40.000 años por las pinturas rupestres que tenemos en Lascaux, aquí al lado de Lekeitio, en Altamira, que no se sabe si eran vascos entonces. Desde entonces hay gente aquí. Entonces, sintetizar la historia y pescar de la historia solo lo que nos interesa para salirnos con la nuestra, eso es una trampa vergonzosa. Por eso hemos llegado aquí. Y la historia, en este caso la patria, y en otros casos Dios, ha sido la disculpa para que se hayan hecho estas barbaridades. Y la carencia es que en casa no nos han dicho, como antes nos decían, no harás al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Eso ha faltado en casa. Valentía para decir, tenemos principios cristianos, tenemos principios de empatía, morales. Esto no se hace. Lo he visto en mi casa, en mi familia y en los vecinos. Callar. Y luego en la escuela, ¿pero qué historia de Euskadi nos han enseñado? Si yo de mayor, cuando he aprendido la historia de mi tierra, he alucinado. Hemos estado metidos en todas las guerras y combates que ha habido en todos los rincones. Pueblo más combativo y de mayor tradición guerrera que el nuestro, pocos. De hecho, hemos sido la falange del ejército de Castilla. Hemos conquistado América, Cataluña. Eso he aprendido yo en la historia de mayor. Igual, en las escuelas había que enseñar la historia de Euskadi. Y saber... Ahora vamos a centrarnos ahora. ¿Tú crees que carencia, ahora se habla en casa? Carencia de moral en casa. Relativismo moral. Nosotros y los otros. Eso hemos aprendido. Y luego, carencia en la escuela. La verdadera historia de los vascos. Para que un vasco se sienta cósmico, del universo mundo. Y segundo, para que un vasco se sienta moderno, de hoy en día. La realidad. Vamos a seguir. Yo me gustaría que hablásemos un poco de lo que han hablado ellos, de lo que hemos dejado de hacer y sobre todo de lo que podemos hacer, porque el pasado evidentemente no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar el presente y el futuro, ¿no? Kaixo. Bueno, cuando habéis comentado lo del silencio en la casa, yo me he sentido un poco identificada, ¿no? Tengo mi crío que se llama Irever, tiene 10 años, y hace pues un tiempito estábamos comentando pues, con Aita Yama y él estaba, claro, escuchando. Y hablábamos pues, bueno, del pasado en Euskadi, muchas cosas, ¿no? Y en un momento dado me dijo, ama, ¿pero qué es ETA? ¿Zer da ETA? Y en ese momento, tengo que reconocerlo, me callé, porque lo que tengo realmente miedo es de mí misma, de no saber responder a las preguntas que iban a seguir. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? No lo entiendo. Zergaitik hori,
zer pasatu zen, baina zergatik. Y en ese momento quizá pues, fui cobarde o simplemente porque los que hemos vivido pues, toda esa oscura parte, ¿no?, de Euskadi, tenemos dentro de nosotros, o a mí me pasa, como muchas discrepancias también, ¿no? No hemos llegado a comprender muchas cosas. No, era un momento en el que la valentía pues, no era fácil, era muy difícil. Y bueno, pues sí se miraba a otro lado, simplemente pues, por salvarte un poco o por decir, bueno, que pase cuanto antes, a ver si alguien lo soluciona, ¿no? Porque yo creo que dentro de casa pues, cada uno tenía su visión, sus opiniones, muchas veces no eran muy neutrales tampoco, ¿no? Y dentro de las familias había incluso muchos istillus también, ¿no? Hay muchas familias que se dejaron de hablar, pues porque tenían diferentes pensamientos sobre un mismo tema, ¿no? Yo creo que lo que realmente pienso es que lo que le tengo que decir al crío es simplemente pues, la lección que debemos sacar de lo que ocurrió, ¿no? Explicarle cuando tenga un poquito más de edad y tenga más comprensión, pero decirle que, bueno, que lo que hay que hacer es respetar siempre y por encima de todo a nuestros vecinos, amigos y bueno, y hoy día yo creo que sí tenemos la libertad que no había antes en ninguno de los sentidos de salir a la calle y expresarnos, ¿no? Como ha ocurrido pues, con la violencia de género, con estas últimas sentencias. O sea, es algo social. Realmente el fin de ETA yo creo que fue la sociedad realmente la que salió y dijimos, se acabó ya, no tiene sentido o no lo vemos y yo creo que tenemos que ir por ese camino. A ver si me atrevo a contestarle. Muy bien, gracias. Jopa, me has dicho unas palabras que creo que son las palabras claves. Yo creo que cuando he dicho antes que la sociedad se convirtió con cobardía, hay que ver el contexto, ¿no? La sociedad estaba atemorizada, con miedo. Si el miedo no te deja actuar. Yo creo que ahora tenemos que ser valientes. Para mí es una palabra que me encanta, ser valiente. Ser valiente, hablar de las cosas aunque duelan. Aunque nos hayamos equivocado anteriormente, hay que ser valientes porque tenemos una oportunidad de oro. Es decir, desgraciadamente hemos vivido la violencia de una manera seguramente como no la ha vivido otra sociedad. Tenemos que aprender de ello, tenemos que ser valientes a la hora de transmitir a los jóvenes lo que ha ocurrido, cómo se tienen que comportar, qué valores tienen que tener, el valor que hay que dar a la vida, al respeto a la otra persona y sobre todo a los jóvenes también, el que hablen, que es lo que no hemos hecho en esta sociedad. Hemos estado callados, unos por miedo, otros por conveniencia, pero yo creo que va siendo hora de que afortunadamente ETA no existe, se ha disuelto y tenemos el camino pues igual un poco más fácil, ¿no? Entonces yo animo a todos a que seamos valientes, de verdad, porque a mí me gustaría tener una Euskadi muy diferente a la que hemos vivido durante todos estos años y yo creo que está en nuestras manos, en la mano de los jóvenes y las siguientes generaciones. Y no me gustaría que dejásemos pasar esa oportunidad que tenemos. Bueno, yo os quiero poner un ejemplo, no tiene nada que ver pero para que veáis el respeto que tienen a los jóvenes Bueno, mi hijo tiene 18 años, es árbitro de fútbol y fue árbitro en un partido y llevó una chica linier y un chico. Como era chica, algunos jugadores le llamaron de todo, menos guapa, de todo. Entonces él expulsó a los jugadores por insultar y llamarle lo que no debían a la línea. Bueno, entonces con eso quiero deciros que hoy en día los jóvenes, primero, tienen más respeto y segundo, que para mí tienen mucha más valentía de decir lo que piensan y si ven algo que no es normal, expresarlo, que no es como éramos nosotros, que nos daba miedo expresar, por si acaso, porque es lo que me van a hacer. Que ahora, con eso os quiero decir que los jóvenes dan más la cara por las cosas injustas. Bueno, arrastion. Bueno, lehenik eta behin, sorionak. Sorionak ematea hor zauzien guztioi. Me parece que hace ya unos años que
muchas de las víctimas del conflicto que hemos vivido aquí lleváis la delantera a la sociedad y fundamentalmente a los políticos que nos gobiernan. Muchos de vosotros, en este caso de los que estáis aquí, entiendo que sí, creo que en primer lugar vosotros os habéis aprendido a conocer, a ver el dolor en el de enfrente, ¿no? Y a entender que el dolor es el mismo, y eso yo creo que a día de hoy, por desgracia, todavía pues nos falta a muchos y a muchas que entender, ¿no? Que el dolor no entiende de colores, ¿no? Dicho esto, me parece que es una cosa que me ha chocado, ¿no? Que en todas las intervenciones que hoy he oído aquí hablamos en pasado. Hablamos en pasado como si ya hubiera finalizado el sufrimiento. Y creo que todavía nos falta ese clic, ¿no? De ver que sí, que ha pasado gran parte del sufrimiento, pero que aún persiste mucho otro. Y yo también soy concejala en este ayuntamiento y reconozco también, como ha contado Ainhoa, y la experiencia de cada uno, ¿no? Yo reconozco que hace 7 meses fue la primera vez que en público también expuse por primera vez mi dolor, mi experiencia y mis miedos, cuáles fueron y cómo los sentí. Es verdad que yo me desnudé en ese momento, no lo había hecho nunca, y supongo que para más de uno sería una sorpresa, pero sí es verdad que en este país hemos pasado mucho miedo. Muchas partes de este conflicto hemos pasado mucho miedo por razones diferentes y simplemente pues eso, zorionak, y que espero que en general la sociedad seamos capaces de una vez por todas de sentir que el miedo y el dolor ha tenido muchas partes, muchos colores y muchas caras, y eso, que nos estáis dando una lección. Primero entiendo que vosotros seguramente la habréis recibido al escuchar al de al lado y reconoceros, y en segundo lugar nos lo estáis dando al resto. Eskerrik asko. Hay una cosa que no hemos dicho mucho, algunos lo han nombrado, ¿no? Es el tema de derechos humanos. Yo creo que es lo que tendríamos que tener más presente, ¿no? El respeto a los derechos humanos, porque cuando la vulneración de derechos humanos es lo que no deberíamos de permitir que suceda, ¿no? Que aquí parece que cuando mataban a otro que no era el que te gustaba, como que mirábamos para otro lado y no nos dábamos cuenta de que era una vulneración de derechos humanos gravísima, que es la vida, ¿no? Que es lo más importante. Y yo creo que sería igual el pilar, ¿no? Donde deberíamos de empezar todos. Los derechos humanos son sagrados, los derechos humanos no se tocan. Y ahí yo creo que a partir de ahí ya todo será más fácil, ¿no? Si tenemos muy claro lo que son los derechos humanos, de toda la vida, ¿no? Que es el más sagrado de ellos. Bueno, arrastian, nire izena etorneda, y bueno, quería deciros en primer lugar que estos días para mí ha sido una reflexión continua el estar escuchándoos, porque creo que si no me equivoco todos los que estáis ahí estabais, que estaba moviendo el carro de los críos. Digo que todos los que estáis ahí creo que estabais en los testimonios que estaban en las campanas, y me gustaría pediros primero perdón porque igual en mi mente había olvidado todo lo que vosotros habíais pasado, y que de alguna forma deciros, y siguiendo un poco lo que estaba diciendo Ainhoa, que mi compromiso va a ser pasar un poco el testimonio vuestro hacia los críos que nosotros hemos tenido. Eskerrik asko. Me gustaría deciros que, por ejemplo, mis abuelos sabían euskera y como se negaron a hablarlo por miedo y se negaron a contar la historia. Yo a eso me voy a negar. Yo contaré, diré, hablaré, en el sentido, para contar lo sucedido. Y creo que lo contaré dentro de mis posibilidades lo mejor posible, porque no podemos, y lo repito, no podemos callarnos. Yo a mi abuela le decía, porque yo descubrí, mi abuela que sabía euskera cuando empezó la ETV1, hasta entonces ni una palabra en euskera, y le dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hayas dicho nada? No, porque no se podía hablar. Y hay otra cosa que quiero decir.
cuando yo empecé a convivir, en mi familia se montó un revuelo impresionante. Porque yo le dije a una de mis hermanas, le dije, me dijo, ¿estás saliendo con alguien? Sí. Y le dije, pues tú saliendo con una Berchale, pero sin más de... Bueno, se montó un escándalo, pero ¿cómo es posible? Claro, y hasta ese momento no me di cuenta de lo que había dicho. Y luego de reflexión dije, joder, pero que es que sabe euskera. Ah, vale. Por eso digo que hay que contar los hechos como han sucedido. Bate gehiago hitza, venga, animatu behar dugu. Bueno, yo os iba a decir que cuando tenéis que contar una historia tan dura como la que os ha ocurrido a vosotros, no sentís mal cada vez que la tenéis que recordar. Quiero decir que tiene que ser, yo entiendo, la función para que otras personas entiendan vuestra situación, que me parece de todas pues muy dolorosa, ¿no? Pero a vosotros nos causa, a veces no habéis creído que es demasiado lo que estáis haciendo por vosotros personalmente. Yo hacía mucho que no hablaba, entonces se me ha removido. Yo hacía mucho tiempo que no decía nada, porque estuve hace mucho tiempo contando y hablando, y de repente pues me retiré, no he dicho nada, y sí se te remueven las cosas, porque recuerdas cosas que no quieres recordar, que aparecen, pero no es solo el día del atentado, porque el día del atentado lo pasas prácticamente como si no hubiera pasado nada, es como un accidente, un mal sueño, pero los hechos del día es los que te hacen revivir. Pues ya lo he dicho antes, cuando tus sobrinos crecen, cuando vives con alguien, que empiezas a vivir tu vida aparte, cuando le ves a tu madre envejecer, como yo la veo, y la ves sola, siendo tanta gente como somos, pues al final estás sola, ahí te revuelve. Pero es que yo creo que, vuelvo a repetir, es que hay que contarlo, por mucho que sufras, que lo digas, es que hay que contarlo, hay que repetirlo, porque vuelvo a decir, me niego a no contar como no me contaron a mí las cosas. Si igual me hubieran contado las cosas, no hubieran contado las cosas, igual no hubiera sucedido lo que ha sucedido. Entonces yo me niego y lo diré. Lucharé por los derechos humanos, lucharé porque todas las víctimas sean iguales y lucharé por las cosas. Y hay veces que se nos critica, pues en el tiempo de Franco, y siempre digo, no se me puede echar la culpa de lo que sucedió en la Guerra Civil porque no lo he vivido. Puedo investigar, la puedo contar, pero es que las cosas que pasaron ahí las tuvieron que contar las personas más mayores que yo, que no nos las contaron. Y eso es un error. Hay que contar, hay que hablar. Y le contestaría a ¿cómo se llamaba? A Ramón o... a Joseba. Pues yo le voy a contestar que no, señor, hay silencios en casa, pero donde se debe, además de educarte tu familia, te tienes que saber la convivencia en la escuela. La escuela es fundamental, es donde vas a crecer con tus amigos, es el pilar fundamental. Y por eso, pero bueno, ya voy a terminar. Bueno, yo como has preguntado, a ver, en mi caso sí que es doloroso, sobre todo porque durante mucho tiempo lo llevas en silencio, ¿no? Hasta que no empieza un poco pues, a iniciativa del gobierno vasco y después sale Gogora y demás, en el que víctimas de otros estamentos somos reconocidas, había mucho silencio en la sociedad. Entonces sí que es bastante doloroso, bueno, no tanto doloroso, sino que quizás te cuesta más el abrirte, porque tú estás contando tu dolor y tu sufrimiento, que por mucho que haya terminado todo el conflicto y demás, tú lo llevas contigo a diario. Es algo que has vivido y lo sigues viviendo y lo vas a vivir hasta que te mueras. Entonces sí que es verdad que te remueve mucho, ¿no? Pero un poquito, pues lo que comentaba él, es algo que poco a poco lo vas sobrellevando mejor, porque quieras o no, tú lo has tenido que hablar en tu casa. Yo, por ejemplo, ahora tengo una hija, ¿por qué no está Aitite? Pues cuando es más pequeña, no, pues Aitite está muerto, ¿no? Pero según se va haciendo mayor, tú le tienes que explicar
para que ella comprenda qué es lo que ha pasado, por qué esa falta, ¿no? En mi caso, pues claro, es algo que en casa sí que se hablaba, porque en el momento en el que pasa esto, yo tenía un primo que tenía 1 año, con lo cual tampoco tiene ningún tipo de recuerdo de su tío, que además era su tío, y luego han venido primos más pequeños. A ellos ha habido que explicarles, ¿y el aita de Yayone quién es? Porque, tal y como he dicho antes, para mí mi aita era una lápida en un cementerio. Yo veía pues las pocas fotos que podía ver en casa, pero para mí no era una persona física. Entonces eso hay que explicarlo e intentar que se entienda. Y tal y como he dicho, a nosotros, por la manera en la que nos lo han explicado y nos han educado en casa, todos los primos pues hemos tenido una defensa de los derechos humanos, de los valores y demás, que en ningún momento nos ha llevado a tener un odio o a cometer ningún tipo de acto violento como el que nos habían cometido a nosotros. Porque claro, esto pasa en el año 75. Toda la década de los 70, 80 y 90 fueron muy malas. Nosotros estábamos en época de crecimiento, con una sociedad muy convulsa y con muchas cosas que a nosotros nos podían, o sea, el entorno más cercano que podía saber lo que había ocurrido, nos podían haber afectado de forma muy negativa. Entonces, en ese caso, yo sí que reconozco que la labor de mi ama y de todo el resto de la familia ha sido educarnos con unos valores por los cuales nosotros no hemos cometido aquello que nos habían infligido a nosotros. Entonces, sí que me parece muy importante todo el trabajo que se hace en las escuelas, en las ikastolas, en los institutos, que tienen que tener una base previa en casa, muy importante, y yo creo que también habría que hacer también una educación en la sociedad. Que es un poco, pues eso, lo que dice Ainchane, lo que se está haciendo ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces el contar, porque es tu experiencia, es tu vida, es tu situación, sí que te remueve mucho por dentro, porque al fin y al cabo tú el sufrimiento y todo lo que has padecido lo vas a llevar contigo como una mochila. Para contestarte un poco la pregunta, yo creo que me atrevo a hablar un poco en nombre de todos, que claro que es difícil a día venir a hablarlo, y a veces yo creo que el que lo ha sufrido personalmente, hay días que se levantará y lo recordará sin querer, a pesar de que hay una disolución de ETA, etcétera, o a pesar de que el día de mañana los miembros de Bungal que han cometido ciertos actos también vayan a la cárcel, etcétera, seguirá estando presente, y es difícil contarlo, pero yo creo que hablando en nombre de todos, luego reconforta cómo ver la sociedad, quizás que tú no lo hagas con un afán de calar hondo, lo hagas de una manera pues, de contar una situación, un relato, pero conscientemente no, sin querer veas cómo la sociedad va calando un mensaje y ver cómo hay gente que quiere romper quiere quitar esas cortapisas y contar en casa la situación, ver gente que reflexiona después de escuchar los relatos de las víctimas, ver gente que no quiere estar pisando, digamos, sobre las baldosas con cuidado, a ver si se rompe o no se rompe, ya empezar a pisar sobre un suelo, sobre un cimiento, ¿no? Sin miedo, pero que digamos que para nosotros, a pesar de que contarlo sea difícil, el ver que eso va calando es como una medicina también. Nos ayuda a nosotros a seguir hacia adelante y también nos reconforta el ver que la sociedad lo va transmitiendo y lo va sintiendo de verdad. Que ya no vas a ver una persona en un bar con miedo a la hora de hablar. Si dicen, ¿por qué una persona que ha sufrido un abuso policial o un atentado no tiene miedo? ¿Yo por qué voy a tener miedo ahora de hablar en un bar? O explicarle a mis hijos una situación o una realidad que hemos vivido en el País Vasco, que es una realidad al final, nos guste o no, es una realidad. Y en cuanto a lo de los colegios, yo creo que sería un país muy importante porque aquí, sobre todo en el País Vasco, en la época franquista y luego en la época, digamos, de los atentados, los colegios también han jugado un papel muy importante. Tanto muchos sitios, institutos y ikastolas han querido obviar un problema y ahora hoy en día, poco a poco, con Gogora, Día a Día, etcétera, con estos proyectos, también se están abriendo muchas puertas para que los chavales lo vayan recibiendo esta educación, vayan recibiendo, pues, y también que vayan hablando con valentía, como hemos visto en el vídeo.
gente joven que quiere conocer el problema, quiere romper las barreras y saber el porqué de las situaciones, sin ningún tipo de problema, que se explique la situación real y que no se obvien los problemas, que estén ahí. Son un espejo y hay que mirarnos ahí para no volver a repetir, pero que haya valentía a la hora de preguntar las cosas y haya valentía en la sociedad, ya no haya miedos, no haya nada. Ahí, Arrastión, un placer escucharos, lo primero, y daros gracias por estar aquí con nosotros. Yo voy a hacer una reflexión. Sí, es verdad, yo por mi edad viví una época en la que la gente joven se incorporaba a ETA, conformaba comandos, he vivido muy cerca esa historia. Estoy muy convencido de que en aquel momento la solidaridad tenía un precio muy alto. Lo que no tengo claro es si la solidaridad hoy en día tiene un precio menor o ya no tiene precio. Sí estoy de acuerdo con que hay que contar y hay que hablar las cosas y hay que contar la verdad. Porque yo a veces escucho como alguien cuenta, la otra vez vi un programa de máxima audiencia en el que estaba hablando Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad en aquel momento, y él contaba su verdad y él justificaba todo diciendo que estábamos en guerra. Sí que hay que contar la verdad, pero hay que contar la verdad de verdad, con ambas partes. Y le oí a Vera decir eso y no escuché nada por ahí de alguna gente que tiene fuerza y voz para poder hablar y ser escuchada. Así que ricasco. Alex nos dice que se tiene que ir a trabajar. Le agradecemos doblemente que haya venido justo antes de ir a trabajar, o sea que le vamos a despedir con un aplauso. Es que ricasco. Bueno, no sé, vamos a ir cerrando, pero yo creo que, bueno, si hay alguno más que quiere decirles algo, o una reflexión, una pregunta, sería el momento. Vosotros como víctimas, ¿qué pensáis de este grupo mayoritariamente que se dice víctimas del terrorismo? ¿Cómo están actuando? ¿Vosotros estáis dentro de alguna organización esa? O eso es lo que quería saber. Sí, la VT, el COVITE, por eso. Porque parece que están haciendo política en vez de ser... Que yo les reconozco como víctimas. Yo te contesto, la VT lo que está haciendo es política para ellos, absolutamente nada más, para sobrevivir y crear ese vivir de algo que ya no tiene sentido. La VT pelea, bueno, trabaja para ellos, no para la solidaridad de las víctimas. Yo te contesto mal. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy aquí porque en su día me planteé que lo que quiero que se oiga del testimonio de víctima de terrorismo es mi testimonio, cómo he vivido yo eso en mi casa, en mi pueblo, cómo me inculcó mi familia pues el no odiar, el demás y demás cosas. Entonces yo quiero que se oiga mi testimonio y creo que cuando a las víctimas se le pone rostro y se le pone voz individualmente, el mensaje cala más en la gente. Yo por eso hoy estoy aquí, porque yo quiero que se oiga, y creo que todos, creo que se oiga mi testimonio y creo que lo que digo puede aportar algo a la sociedad, porque yo creo que tenemos que aprender, seguramente tenemos que aprender a actuar. Hasta ahora no hemos actuado, tenemos que aprender, es decir, tenemos que ir como al colegio para actuar, ¿no? Y para saber acercarnos a las víctimas, para empatizar con ellas, y todo eso es un camino. Entonces yo siempre quiero que se escuche única y exclusivamente mi voz y no ponga a nadie, ¿no? Voz a mi testimonio, que no sea yo. Como dice él, Jesús Alberto, aquí invitamos a las personas a participar, a dar su propio testimonio, no en nombre de las asociaciones, también hay 2 asociaciones, bueno, y cada uno tiene su propia opinión. Pero yo sí creo que ha habido quizá una idea preconcebida de cliché sobre víctimas
basada sobre todo en lo que se ha visto en los medios de comunicación, etcétera, y que quizá no nos hemos molestado demasiado en escuchar a las víctimas a título individual. Bueno, por eso intentamos que en estas dinámicas pues, se pueda escuchar eso a las personas que han sufrido y que se representan a sí mismos. Entonces, bueno, yo creo que también estas dinámicas ayudan a romper esos clichés que tenemos hechos con apriorismos, y lo que tenemos que hacer es escuchar a la persona. Yo no sé si quiere alguien más hablar, no sé si quiere, ¿no? Yo sí soy víctima del terrorismo y yo lo que quiero es que esto sea una vacuna. Lo que nos ha pasado, tomar conciencia, aprender la lección, así, yendo igual así pues, a funciones como esta, o viendo películas, leyendo libros, etcétera, cómo se aprende la cultura y cómo se pasa la comunicación, ¿no? Y lo que sí creo es que esto es dinámico. La lucha por la libertad no tiene fin. Igual hemos parado en algún momento. La lucha por la justicia no tiene fin. Si han venido las injusticias y los extremismos radicales, es que igual el resto no hemos hecho lo suficiente para parar. O sea, esto es dinámico. Justicia, libertad y solidaridad es una lucha permanente. Vale, bukatzen jungo gea. No sé si queréis alguno de vosotros añadir algo. Yo, antes de nada, agradeceros la sinceridad, la participación libre, que es lo que tenemos que hacer cada vez más. No estar pensando lo que otro va a decir, siempre y cuando digamos las cosas con respeto. Y también ir asumiendo que hacer una defensa absoluta de los derechos humanos no es hacer política, es defender los derechos humanos, no es defender una opción política. Muchas veces se han confundido las víctimas, los derechos humanos con hacer política, y eso no tiene nada que ver. La política es política y los derechos humanos son un absoluto ético que, como aquí bien se ha dicho, deberíamos de compartir todos y criticar su vulneración, venga de donde venga. Beraz, nire gure aldetik eskerrak etortzeagatik, eremu hau partekatzeagatik, eta esan bezala baten batek hitza hartu nahi badu agurtzeko, ez? Eta bestela, txalo bero bat eskainiko